Como hemos dicho antes, estamos estudiando versículo a versículo, porción por porción, concepto o idea, de tal manera de tener una comprensión global, real de la Biblia. Nosotros somos evangélicos por la sencilla razón de que para nosotros la única y principal regla de fe son los evangelios, la Biblia. A diferencia de otros lugares de culto, no digo nombres, simplemente otros lugares de culto, donde la Biblia es una entre tantos elementos, ¿vale? Para nosotros la Biblia es la principal regla de fe. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, que es la principal regla de fe, y leemos el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Leeremos todo el capítulo completo, ¿de acuerdo? Bien. Dice así la palabra del Señor. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Entonces todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta aquí leemos en esta hora. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Bueno, hay bastante información, la verdad, a través de estos pasajes. En sentido general, global. Primero vamos a lo global, una idea globalizada, y luego después vamos a lo pequeño, específico. Vamos a decir que en esta escena nos relata cómo es que está Noé en el arca, flotando en el agua. Tenemos que decir que esto tal vez es una de las proezas más grandes por la cual el hombre antiguo ha pasado. Pero si no fuese por la intervención de Dios, ni Noé se habría salvado. Recuerda que Noé fue el único en salvarse. Todos los demás hombres murieron, perecieron los animales, perecieron todos los parientes de Noé. Todos murieron, solo Noé vivió y sus hijos. Esta es una gran proeza, es una obra titánica, pero además es un milagro en sí que un hombre se haya salvado gracias a la intervención de Dios en todo este asunto. Dice en el versículo 1, capítulo 8, y se acordó Dios. Y este lenguaje es un lenguaje precioso porque dice, en primer lugar tenemos que razonar. ¿Acaso Dios se puede olvidar de algo? ¿Acaso Dios tiene que acordarse? Es que Dios no necesita acordarse, Él siempre tiene todo delante. Pero dice, se acordó Dios. Y enseguida de acordarse, actúa. Esto da la intención de que en cuanto Dios ve algo, se acuerda de algo, corre a actuar, actuación inmediata. Porque dice que en cuanto se acordó Dios, entonces dice que Dios hizo pasar un viento recio, por la cual bajaron las aguas. Y luego nos describe cómo progresivamente van bajando las aguas, nos describe los días incluso con detalle. Y si has visto, dice que 150 días estuvo el arca flotando en el agua y al siguiente mes es que ya el arca, plom, tocó tierra. ¿Dónde tocó tierra? Lo dice, en el monte Ararat. ¿Dónde está el monte Ararat? En Jerusalén, dice la hermana. El monte Ararat está actualmente en territorio de Turquía. Podemos poner la primera foto del monte Ararat, el monte. Ahí está el montecito, ¿se ve? Es muy bonito el monte. Está siempre con nieve este monte. ¿Sabes tú que hace ya muchos años alguien organizó una expedición y se fue al monte Ararat a buscar el arca? ¿Sabes quiénes fueron? Rusia. 1903. Se fueron al arca a ver esto. Según los científicos y parte del ejército de la expedición, dicen que efectivamente encontraron algo como una especie de casa gigantesca con las maderas petrificadas, pero estaban detrás de una pared de hielo y eso era imposible hacer más nada. Lo filmaron, cavaron un poco, se trajeron un trozo de tabla, fueron hasta el Kremlin, Kremlin, ¿no? Hasta Moscú, lo guardaron en la biblioteca o en el museo de Moscú, pero en el año 1904, es decir, un año más tarde, se produjo la revolución bolchevique en Rusia y vinieron ellos y lo quemaron todo porque eran comunistas, perdón, con respeto a los que piensan así, los comunistas son anti-Dios y quemaron todas las cosas que son de Dios y destruyeron todas las evidencias. Luego se han vuelto a organizar expediciones, pero nunca se ha llegado a encontrar nada porque son nieves eternas. Es decir, invierno, verano, siempre hay nieve. Es decir que el arca está bajo muchos metros de nieve y no se ha vuelto a encontrar más nada. Pues pasamos a la siguiente foto. Ahí hay una más grande, por el mismo orden que te la envié ahí está. Esto es un mapa con la imagen global. Si te das cuenta, está justamente entre la frontera entre Turquía, Irán y Armenia. Allí está. Pero, querido hermano, si te das cuenta,
La distancia, el punto rojo es donde está ubicada, el punto rojo, es donde está el monte Ararat. ¿Y sabes tú cuántos kilómetros hay desde el lugar donde aproximadamente se construyó el arca? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. No es la misma, la siguiente. Vale. No sé si tú llegas a ver allí un punto donde está el amarillo. Dice Astashat. ¿Ves eso? Astashat. Ese es el nombre antiguo de Monte Ararat. Ahí está el Monte Ararat. Pero la zona del Edén o los territorios aledaños a Edén, donde posiblemente Noé construyó el arca, recuerda que él es un descendiente de los que salieron de Edén, y entonces andaban cerca de esa zona. No se movieron mucho, solo Caín fue el que fue echado fuera a la tierra de Nod, pero el resto se quedó por ahí cerca de Edén. Y el Edén, dice la Biblia, que estaba dentro de estos dos ríos, donde dice Babilonia. Vale, uno es el río Tigris y el otro es el río Éufrates. La Biblia describe 4 ríos. Dentro de esos 4 ríos estaba el Edén. Por tanto, en esa zona de Babilonia, Arabia, por ahí estaba Noé construyendo el arca. ¿Sabes cuántos kilómetros hay desde la zona aquella hasta Astashat, el monte Ararat? Hay 1600 kilómetros. El arca se desplazó mientras flotaba. 5 meses se desplazó 1600 kilómetros. ¿Sabes cuánta altura tiene el monte Ararat? Tiene aproximadamente unos 5200 metros de altura. O sea que cuando llegó el arca, pum, se posó en la parte más alta aproximadamente y encalló ahí y ahí se quedó. Pasamos a la siguiente imagen, que es el otro mapa. El del mapa de esto de... Sí, hay uno que está más cerquita, donde se puede ver más cerca. Ahí está. Armenia, Irán y Turquía. Y el monte Ararat está en la frontera de estos 3. Es muy difícil allí, porque si te tienes que ir por Turquía, o tienes que venir por Irán, o tienes que venir por Armenia, en fin, es una zona complicada allí. Bien, pero lo que quería comentarte, cuando se bajaron del arca, dice que se bajaron del arca, se bajaron los 4 hombres. 3 de ellos eran los hijos con sus esposas, y cada uno tomó un camino, formó su campamento y dirigiéndose a ciertas zonas. Los 3 hijos, ¿alguien se acuerda de los 3 hijos? Set. Tú tienes sed. Agua, por favor, para este hombre. Sí, bien. Bien, mira, ahí están, los 3 hijitos son Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Cam y Jafet, la Biblia describe sus descendientes, pero luego ya no describe mucho más. Solamente se dice que uno tiró para el norte, el otro se fue para la zona de África, y Sem, presta atención con Sem, porque Sem se queda por ahí en la zona. Sus hijos son los que dan lugar a las tribus semitas, es decir, los israelitas, Irán, Irak, los árabes y toda esta zona que está por ahí en la zona, son los descendientes de Sem. Los mismos judíos son descendientes de esta familia. Abraham mismo viene de Sem, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo se produce la transferencia de toda la información que conocemos hoy en día? La conocemos por los únicos 3 supervivientes que vienen de antes del diluvio: Sem, Cam y Jafet. Por cierto, te digo una cosa muy interesante. ¿Tú sabías que la historia del diluvio no solo está en la Biblia, sino que también está en la cultura antigua de la India? También está en la antigua cultura de los babilonios. De hecho, existe una piedra que se llama la piedra Rosetta, que es una piedra que tiene 4 ángulos,
4 ángulos, 4 caras, 4 caras. Y en las 4 caras está escrito en idioma cuneiforme, está escrito la historia del diluvio de Noé. Lo mismo los hindúes, lo conocen. Nuestros antiguos ancestros hablaban y hay registros de antiguos escritos donde se habla. Efectivamente, ¿por qué? Porque los 3 hermanos supervivientes, los 3 a donde llegaron contando lo que habían vivido, cómo fue su salida del arca. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero te lo digo ¿por qué? Porque los científicos usan este argumento para decir que el diluvio es falso, que es un invento inventado por todas las culturas. Y no tiene que ver. Es que cada hijo llevó la historia del diluvio a su terreno. Y por eso es que es conocido en muchos lugares. Podemos poner la foto, ahora sí, la foto, la que hemos puesto hace un momento. Ahí está. Está un poco, yo no sé si lo podéis ver, pero necesito que entendáis este diagrama, ¿vale? Este mapa que encontré que está maravilloso, ¿vale? Bueno, pues estamos ahí, tú ves el 19, 20, 21, ¿lo ves, no? Vale, esos son los siglos. Después de que Adán salió de Edén. Han pasado desde 2000 años aproximadamente, desde que empezó Adán en adelante. Y abajo está el 20, 19, 18, va en decreción. ¿Sabes por qué? Porque estos son los siglos que faltan para Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el centro. Allí vamos, a Cristo, ¿no? Bien, entonces quiero que veas dónde está el 20, arribita hay una línea en color verde. ¿Lo ves el color verde? Vale, ¿sabes quién es? Ese es Noé. Noé muere allí. Muere en el año 1934, 38, si no me falla ahí. ¿Vale? 1934, creo que dice. 1934, muere Noé. Vale, pero si tú subes para arriba en esa línea blanca, te encuentras que en ese momento está la línea azul. La línea azul, ahí dice Terá, pero en nuestras Biblias en español es Taré. Y Taré es el padre de Abraham. Es decir, que Noé y Taré vivían en la misma época. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estamos diciendo? Es decir, que hubo una transferencia de información porque Noé es el bisabuelo de Taré. ¿Estás entendiendo, no? Noé, pero recuerda que Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Sem es el hijo que nos lleva el interés. ¿Dónde está Sem? Sem es la línea roja que está encima de la verde. La más abajo. ¿Veis la línea roja? La línea roja llega hasta allí, hasta más entre el 21 y el 22. Cuando Sem está vivo, sube para arriba y te encuentras que está vivo no solo Abraham, sino que Isaac y también Jacob. ¿Has entendido lo que estoy diciendo? Sem, el que viene del diluvio, como son gente que vive muchos años, cuando todavía estaba vivo Sem, ya existía Jacob. Entonces, ¿cómo es que escuchó Jacob? Y Jacob se lo dijo a sus hijos. Y sus hijos se lo dijeron a sus hijos porque Sem se lo dijo directamente. Cuando se juntaban las tribus, las familias, se reunían todos juntos, compartían las historias. Y se produjo una transmisión de la información de todo lo que ocurrió antes. Y todo lo que llegó hasta los tiempos de Moisés, en realidad vino directamente porque se lo contaron Sem, Noé, a la siguiente generación. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, aquí nos tenemos que posicionar en una situación. Fíjate, es que tengo unas ganas de contar esto, pero es que antes tengo que decir, imagínate cuando está Abraham, el padre de la fe, con su bisabuelo
bisabuelo Noé. Abuelito, dime tú, ¿cómo eran las cosas antes del diluvio? Cuéntame. Sí, querido nietecito, te voy a contar. Vamos a encender una hoguera y todos los niños se van a sentar, ¿vale? Noé, ya siendo abuelito, Abraham y los otros ya eran jovencitos o niños todavía, 50 o 100 niños que habían reunido, entre ellos Abraham y otros también, y ellos van a contar estas historias. Y si tal vez le hubiese preguntado los niños al abuelito, al bisabuelito, cuéntanos, abuelito, ¿cómo era en aquel tiempo? Bueno, pues mis padres, antes del diluvio, también nos contaron que todo viene desde Adán y Eva. Pero ellos estaban en el Edén y ellos no podían comer del árbol del bien y del mal, porque si comían, de cierto morirían, pero ellos comieron. Entonces mis ancestros nos dijeron que Dios apareció y expulsó a Adán y Eva fuera del Edén. Y allí es como comenzó nuestra andadura. Luego mis padres, luego mis abuelos y todos nos contaban la misma historia. ¿Nos puedes contar, abuelito, cuál es el fin de toda esta historia? Por supuesto que sí, queridos nietecitos. Te voy a contar las dos cosas principales que podemos entender acerca de Dios y el hombre. Primero, es que Dios es un Dios de providencia. Queridos nietecitos, Dios es un Dios de providencia. Providencia significa dirección y provisión, proveer. Providencia es aquel que provee lo necesario para que tú continúes con un propósito, con un proyecto, con una dirección. Eso significa que Dios es el que gobierna y cuida con cuidado amoroso, dirigiendo los eventos de forma natural para que todo termine donde Dios quería que terminase. ¿Cuánto me están entendiendo? Esto es providencia. Es decir, que nosotros mismos estamos bajo la providencia de Dios. Yo no sé si tú entiendes que Dios es el que permite cosas, Dios corta cosas, Dios abre puertas, Dios cierra puertas, de tal manera que tú termines tu camino donde Dios quería que tú acabaras. Esto significa estar bajo la providencia. Pero la providencia de Dios funciona especialmente en los que se dejan guiar, como Noé. Porque por el contrario, Dios tenía un plan con Caín. ¿Te acuerdas quién es Caín? Un plan de bendición, pero todo se torció por la obstinación de Caín, por el pecado de Caín. Es decir, que se pueden romper los planes, se pueden romper. Dios tiene el deseo de que tú llegues a buen destino. Pero tiene que existir una colaboración por tu parte para que entonces se produzca esa provisión, providencia, es decir, ser dirigidos, gobernados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo gobernados por Dios? Eso significa, querido hermano, que Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿y a qué viene esto? Es que Dios lo sabe todo respecto a ti. Es decir, ahora piensa tú en las circunstancias que estás viviendo. ¿Qué problema tienes? ¿Qué cosas sin solución puedes ver en tu casa? Un marido que no colabora, que no hace nada por las cosas espirituales. Vengo sola, sirvo a Dios sola en la casa de Dios. Mi marido no me apoya, mis hijos no me apoyan. Al contrario, tengo hijos o familia conflictiva. Todo es un problema. Pues te digo, Dios lo sabe todo. Ahora es cuando te digo, Dios lo sabe todo. Es que ¿sabes qué pasa? Es que Dios tiene un plan. O sea, yo sé que tú también tienes un plan. De hecho, todos tenemos un plan. Pero es que Dios tiene un plan mejor que el nuestro. Dios tiene un plan mejor que el nuestro. Nosotros vamos descubriendo el plan de Dios según vamos andando. Pero Dios lo sabe desde el principio cuál es ese plan. Eso significa que Dios tiene un plan contigo. ¿Tú entiendes que Dios tiene un plan? ¿Sabes cuál sería la meta del hombre?
es conocer el plan de Dios y andar por ese camino. Creo que sería un buen desafío para el hombre conocer, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuánto me están entendiendo, queridos hermanos? Bueno, pues si Dios es un Dios de providencia, de que Dios es el que cuida de todos nosotros, pues entonces eso significa que Dios es un Dios de gracia. Es decir, yo creo que esto es lo que tiene que haber contado Noé o Sem a la descendencia siguiente, a los nietecitos. Yo creo que Noé, abuelito, le ha dicho a sus nietecitos, mira, niño, hay dos cosas que son importantes en la vida. Una es que el pecado nos llevó a estar dentro del arca. El pecado es terrible, queridos nietecitos. El pecado es como ácido clorhídrico que te lo metes por la boca. El pecado es como el peor veneno que tú puedes beber. El pecado es algo que nos enceguece. El pecado no nos deja ver. El pecado es un estorbo. El pecado es una enfermedad. El pecado es un cáncer. Pero el hombre no lo ve así. El hombre maneja el pecado como si fuese algo que se puede manejar, que se puede ignorar. Pero el hombre no ha entendido que el pecado es algo terrible porque Dios no tolera el pecado. No lo puede aceptar. Dios no puede, aborrece el pecado. Dios se aleja del pecado. Esta es una de las cosas que Dios no puede hacer, y es comulgar con el pecado. Si tú quieres vivir delante de la presencia de Dios, entonces tú te tienes que apartar del pecado, porque Dios aborrece el pecado y no hay manera. Lo peor de todo esto es que el hombre no ve el pecado como Dios ve el pecado. Dios lo aborrece, pero nosotros el pecado, tú sabes, lo vemos como es algo que decimos, bueno, es un pecado pequeño, no pasa nada, ¿no? Uno dice, pero es que lo que ocurre es que Dios es el juez de todas las cosas. Y si hay algo que a Dios aborrece el pecado, eso tarde o temprano va a traer consecuencias para ti. Y este es lo que tal vez Noé ha querido transmitir a esos nietecitos. Niños, por favor, obedeced a Dios. No cometáis pecado, porque por el pecado nosotros experimentamos algo terrible. Ah, sí, abuelito, ¿qué es lo que habéis experimentado? Un día Dios nos dijo, a mí y a mis hijos, cerrad la puerta. Y nosotros, como éramos obedientes, cerramos la puerta. Y estábamos dentro del arca y no pasaba nada. Pero de repente, queridos nietecitos, se puso a llover y se puso a llover mucho. Y se puso a llover por la mañana y cuando llegó la tarde, el agua había subido tanto que de pronto empezamos a escuchar detrás del arca, fuera del arca, que la gente vino al arca y empezó a tocarnos la puerta. ¡Noé! ¡Noé! ¡Abre la puerta, Noé! ¡Noé! Y yo podía escuchar la voz de mi suegra allí. Podía escuchar la voz de la suegra de mis hijos. Podía escuchar... Estábamos felices ahí nosotros. No, pero, nietecito, no os riáis con estas bromas. Es en serio, nietecito. Cuando llegó la gente y llegó mi hermano y llegaron mis familias y llegó las multitudes y escuchaba la voz de niños y escuchaba la voz de gente, familiares a los cuales respetaba, amaba y estaban todos tocando la puerta. ¡Noé, abre! Para mí fue terrible escuchar la voz de la gente que pedía y suplicaba que abriese la puerta, pero yo la puerta no la podía abrir porque ya la había cerrado y le había puesto brea por dentro y por fuera. Si la abro, nos morimos todos, se nos mete el agua, ya no podía abrirla. Además, Dios
dijo que había que cerrarla, pero para mí fue terrible, nietecito, el pecado es terrible. No sabes tú lo que fue escuchar esas voces. Mis hermanos, mi familia, que estaban gritando con desesperación, y todavía tengo la voz de ellos aquí, y por las noches me acuerdo de esos gritos. ¡Ah! ¡Ábrenos la puerta, Noé! ¡Nos morimos! Por favor, ahora sí te creemos. Ahora sí. Pero fue tarde, queridos nietecitos. Quiero que entendáis la gravedad del pecado, porque Dios no tranza con el pecado, queridos nietecitos. El pecado trae consecuencias terribles. Yo no sé si lo entendéis, pero yo quiero que lo entendáis, queridos nietecitos. Si vosotros permitís que el pecado entre en vuestras vidas, ese pecado en algún momento, o ahora, o mañana, o en un futuro, traerá consecuencias para vuestras vidas, queridos nietecitos. Temed al Señor en vuestras vidas, porque si tú permites que el pecado entre en tu casa, estás trayendo maldición sobre tu casa, queridos nietecitos. Ahora sois niños pequeñitos, pero un día seréis hombres. Un día seréis hombres, un día seréis los líderes, los pastores en vuestra propia casa, y vuestros hijos estarán bajo vuestro cuidado. Imagínate, hombres, que traéis el pecado a vuestra casa. Vuestros hijos, ¿qué culpa tienen de vuestro pecado como hombres? No es justo, queridos nietecitos, que esos niños, vuestros hijos, reciban el castigo por vuestra negligencia, queridos nietecitos. Es que para Dios esto es serio. ¿Sabes? Esto es lo que me lleva a la conclusión. Que el pecado es como una enfermedad, es como el cáncer. Préstame atención, por favor. El pecado es como el cáncer. El cáncer primero aparece en alguna zona del cuerpo. Lo que lo sabe la hermana aquí lo sabe. Hay gente que aquí sabe lo que es el pecado. Se salva del cáncer por los pelos. Y hay gente que no lo pasa. Pero el cáncer empieza a aparecer en algunas zonas y empieza a extenderse. Si tú no pones freno, eso se extiende y empieza a tomar órganos y empieza a aparecer en el órgano de al lado, y luego de allí se extiende la sangre, y luego de la sangre lo reparte a todo el cuerpo, y luego te empieza a aparecer cáncer en la piel, y luego, si el cáncer sigue avanzando, te llega hasta el cerebro, y una vez que está en el cerebro, pues entonces ya directamente se te sube a los ojos, y cuando el cáncer ya te ha comido los ojos, ya no tienes ni siquiera la capacidad de verte al espejo y decirte, uff, qué mal estoy, no me puedo ver. Porque el cáncer, si te quema los ojos, ya no puedes ni ver. Así igualito es el pecado. El pecado te quema los ojos y ya no puedes ni verte a ti mismo. Y una de las evidencias de que el pecado te ha quemado, te ha consumido, es que ya no puedes ver tu propio pecado. No lo ves. No te importa siquiera ese pecado. No le das importancia. Podríamos decir que, afirmar claramente, que cuando una persona directamente no le importa su pecado, no lo ve y no le presta atención, y si alguien te lo dice, hermanito, ten cuidado que esto es un pecado, ¿tú qué importa? ¿Tú qué te metes? Cuando tú estás en esa actitud de autojustificación, de sentirte atacado y una serie de asuntos en tu cabeza y en tu corazón, la cosa es que tú no reconoces tu pecado, simplemente es porque no lo ves. Porque si lo vieras, te caerías al suelo pidiendo misericordia. Porque sabes tú, el pecado en la antigüedad se compara a la sarna o algo parecido. El pecado tiene un efecto terrible en la piel, ¿no? Había una enfermedad terrible en aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba? La lepra. La lepra a la vista es terrible. Es decir, que la gente miraba a alguien con lepra y todo el mundo, ¡lepra, lepra! ¡Huyamos! La lepra es una enfermedad que cambia el color, se pone de color blanca, la piel se resquebraja, en esas quebraduras de la piel sale pus, ese pus se infecta, ese pus se pudre, la gente con lepra huele muy mal porque es un pus putrefacto.
Hay gente que incluso ha descrito en la antigüedad que por aquí, por la espalda, zonas donde no es capaz de llegar, aparecían gusanillos que empezaban a vivir en esa piel putrefacta muerta. Eso es un olor terrible. La imagen de un leproso es horrorosa, nadie quiere ver, porque se va muriendo la carne y se van cayendo los trozos de nariz, de oreja, se van cayendo de cacho y la imagen es cadavérica incluso. Es decir, es horroroso ver a una persona en estado avanzado de lepra, ¿vale? Es terrible. Pues la descripción de la lepra es lo que la Biblia describe, es el pecado del hombre que no se ve a sí mismo. Físicamente es en estado de lepra avanzado, pues es la misma condición espiritual de la gente que no ve su pecado. El corazón del hombre que no ve su pecado es un estado avanzado de lepra espiritual. Tú podrás argumentar y decir, no, yo no tengo pecado, ¿eh? No, el pecado es muy relativo porque eso depende de la cultura donde uno esté. ¿Tú cuánto me entiendes lo que estoy diciendo? Todo depende de la cultura donde uno esté. ¿Vale? Sí. Pero es que no eres tú el que estableció las normas de pecado. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tu opinión, claro, evidentemente cada uno es libre de pensar lo que tú quieras. Pero es que la definición de pecado no la estableciste tú. La definición de pecado la estableció Dios. Por tanto, tú vete a preguntarle a Él. Y Él tiene una sola norma de lo que es el pecado. En esto Él no ha cambiado. Para Él, para Dios, tus argumentos, cualquiera que sean, son argumentos de un cerebrito de este tamaño. Porque Dios tiene argumentos muchísimo más poderosos. Porque Dios es una mente eterna. Dios es una mente con un grado de rectitud, de altura, de profundidad, de santidad tan alto que cualquiera de tus argumentos son como los argumentos de una hormiga. Tú le vas a decir a Dios, mira Dios, lo siento mucho, pero es que yo tenía esto y esto otro. Y Dios te va a decir, eso no es nada. ¿Qué me quieres decir a mí? Dios te va a decir a ti, pero ¿qué me quieres contar? Que ese pecado que había en tu corazón, ¿qué me quieres decir? Es que no hay forma de argumentar contra Dios con cualquiera de tus pecados. La única forma, queridos amigos, la única forma de poder llegar a alcanzar un acuerdo con Dios no es por los argumentos, es simplemente tirándote al suelo y con lágrimas pedir misericordia. Entonces en ese momento Dios ya no es tu juez, Dios se convierte en tu abogado defensor, que teniendo misericordia de ti, se puede compadecer de ti, y teniendo un acto de misericordia, Él te abraza, y en tu estado de lepra, Él incluso es capaz de sanarte, de levantarte y bendecirte. Pero todo empieza cuando hay un reconocimiento por tu parte. Pero por el contrario, si tú te mantienes estoicamente diciendo, no, ¿quién me acusa a mí de pecado si yo lo que hago es todo bueno? Si tú no reconoces esto, déjame decirte que esto es exactamente igual, querido. ¿Cómo te lo explico? Es como una araña. Es como una araña que está colgando sobre la tela de araña. ¿Sabes? La araña que cuelga en la tela. ¿Vale? La araña cree que puede moverse porque ella maneja la tela. La araña sube o baja porque la araña controla la tela. ¿Sí? ¿Verdad? Está ahí todo bien, ¿no? Pero la araña no sabe que la tela el otro extremo, arriba, está cogido de la mano de Dios. Y si Dios baja su mano, toda la tela con todo el tinglado baja. Y si Dios lo hace bajar sobre una llama de fuego, esa tela de araña con la araña todo se va a quemar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Cree que por sus fuerzas puede manejar o controlar algo. Pero querido hermano, hasta ahora, si tú no has caído, solo se debe a que Dios te está dando un tiempo de cortesía, un tiempo prudencial para que tú te arrepientas. Dios está siendo muy bueno, generoso contigo, esperando tu arrepentimiento. Dios está contando los días. Tic-tac, 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 tic-tac. Los días se acaban. Tic-tac, tic-tac. En ese momento,
Perdón, yo lo digo de esta forma más gráfica, pero es que siempre, es decir, contra el pecado y contra los que retienen el pecado y se gozan en el pecado, siempre ha estado, por así decirlo, el arco. ¿Sabe lo que es el arco? El arco y la flecha. Dios siempre ha estado apuntando con el arco y la flecha al pecado. Al pecado, ese es su enemigo, el pecado. Pero como el pecado te lo ha guardado en el corazón, va a traspasar dos cosas, tu pecado y tu corazón. Y si el tic-tac se acaba, llega un punto donde la justicia de Dios, el juicio de Dios, vendrá sobre aquellos que se han estado justificando, diciendo en mí no hay pecado. Un día, cuando menos lo esperan, serán traspasados por la flecha, por la justicia de Dios. Y les caerá de golpe. Y luego se quejarán diciendo, ¿por qué Dios tú me has permitido esto? ¿Dónde estabas tú cuando me ha pasado esto? ¿Cómo que dónde estabas? Siempre estaba ahí, avisándote. Ten cuidado, no hagas esto, no sigas por ahí. Deja ese pecado, déjalo, porque tarde o temprano la justicia viene. Por el contrario, la escena de Noé nos habla no solo de la consecuencia del pecado, sino también de la maravillosa y abundante gracia de Dios con aquellos que tienen un corazón dispuesto. El caso de Matusalén y toda esa generación que murió es la demostración de que Dios, en este sentido, y perdón que lo diga porque todo el mundo cree que Dios es amor y que Dios es amor, 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 tanto amor que Dios nunca va a darte un castiguito siquiera. Y esto es un completo error, porque por amor a su santidad, porque Dios es santo, por coherencia consigo mismo y con el reino de los cielos, Dios tiene que aplicar justicia. Porque el día en que Dios no sea justo, entonces Dios está cortando uno de sus atributos. Es que el universo depende de la justicia de Dios. Y si Dios dice, bueno, se lo vamos a perdonar, vamos a dejarlo pasar, que aquí no ha pasado nada. Si Dios hace así como que no ha visto nada, entonces Dios no está siendo justo. Es que Dios tiene que ser justo. Es que aunque Él no quiera, tiene que hacerlo, porque Él es Dios. Esto nos lleva, queridos hermanos, si hay pecado en ti, por pequeño que sea, es que tú entonces tienes que decir, no hay más vuelta. Yo que voy a estar argumentando contra Dios, es que es inútil que la hormiga justifique contra la mente más privilegiada que hay. Ninguno de tus argumentos vale. Más bien reconoce que si Dios te dice que estás en pecado, mejor decirle, Señor, si tú lo dices, así es. Es lo más sabio que podrías hacer. Reconocer tu pecado. Eso revelaría que tienes un corazón dócil, que entiende, que acepta. Por el contrario, si tú te mantienes duramente diciendo, no, yo no tengo pecado, y argumenta no sé cuánto, eso revela un corazón duro. Y no solo duro, un corazón ciego, que no estás viendo tu pecado. Eso significa que el pecado ya te ha comido, ya te ha consumido, ya estás pasado incluso. Porque si tú dijeras, veo el pecado, pero no tengo manera de remediarlo, o sea, lo ves, o sea, está en el pecado y sabes que hay que quitarlo, y lo ves, ¿vale? Pero cuando ya ni lo ves, es que entonces ya estás, estás recocido tú ya. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. En ese caso, tal vez por si acaso, si no lo ves, por lo menos por lo que estás escuchando ahora, y en tu corazón di, no lo veo, pero tiene sentido, tiene lógica. Es mejor arrepentirse. Es mejor venir al Señor. Es mejor confesar. Es mejor reconocer. Lo reconozco porque me nace, porque en el fondo, ¿para qué voy a insistir o pelear con Dios? Es que voy a ser humilde y voy a reconocer, voy a agachar el moño y voy a reconocerlo. Creo que sería la mejor opción antes de enfrentarte en argumentos contra Dios. Demostraría cuán necio se puede ser también.
Por el contrario, intenté hablar acerca de esto. Por el contrario, vemos cómo la gracia de Dios cae sobre los justos. La gracia de Dios en medio de una generación de pecadores, la gracia viene sobre aquellos que están atentos. Señor, ¿qué? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Yo tengo pecado? Soy un pecador, sí. Aquí pecador somos todos, creo yo, ¿verdad? Todos lo reconocemos. Sí, todos lo reconocemos. Pero el reconocimiento, fíjate, tiene un matiz. Hay gente que dice, sí, es un pecado, pero generalizado. ¿Vale? Sí, porque no voy a quedar yo como el menos, ¿no? Si decimos que todos tenemos pecado, aquí todos decimos amén. Todos tenemos pecado. Pero el reconocimiento real consiste en que he localizado cuál es mi pecado y estoy dispuesto a quebrantarme y a llorar por mi pecado y sentir pena y decir, ¿verdad? Sí. Me da mucha pena mirarme al espejo y ver la condición real de mi corazón, pero es un episodio que hay que pasar. Hay que pasar por aquel momento de mirarse al espejo y decir, porque te estás enfrentando a ti mismo con la grandeza y la verdad de Dios. Y yo sé que esto a nadie le gusta, todo el mundo quiere, después de aquí nos vamos a ir a comer una hamburguesa y a sentirnos felices y ya está. Nadie quiere ser consciente de golpe de la crueldad de mi pecado. Todos queremos un momento más de alegría y un dominguito por la tarde, además un buen día de sol. Yo no quiero que me arruinen el día. Pero es que ¿sabes qué pasa? Es que si no te enfrentas a ti mismo y a tu condición, entonces ¿cómo podrás encontrar solución? Hay que pasar por ese trago. Noé lo pasó. Yo no sé si... Noé, ¿tú estás de acuerdo en pasar por esta situación? Yo no sé si él está tan a gusto. Él tuvo que hacerlo por obediencia. Pero es que nosotros tenemos que pasar por el fuego. Hay que pasar por el fuego, queridos hermanos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es un fuego que consume. Y esto es lo que ahora necesitamos. El fuego de Dios que consuma. Tenemos que ser consumidos por Dios y por el fuego de Dios. No hay otra manera. Tú podrías ahora decir, bueno, yo voy a una terapia o yo me tomo una pastilla. No. ¿Dónde está la clave? Dios tiene que transformar desde la raíz tu corazón. Tu corazón tiene que morir. No hay más solución. No es siquiera ponerle un parche al corazón. Tu corazón tiene que morir. Hay que plantar un corazón nuevo en tu corazón. Ese corazón nuevo, que opera bajo otras reglas, otras normas, hará una persona nueva de ti. Pero porque se ha puesto algo nuevo. Esto es lo que Dios ofrece a todos aquellos. Eso es lo que Dios ofrece a todos aquellos que están escuchando con sus oídos del corazón y que en vez de argumentar contra Dios, dicen, yo soy esta persona y yo reconozco que necesito de Él. Si eres tú esa persona, Jesús le llamó a esto conversión. Convertíos. Es decir, conviértete de un pecador en un hombre, en un seguidor de Jesucristo. Tú tienes que ser un seguidor, tienes que convertirte. Pero esto nace cuando tú pones un corazón nuevo dentro de ti. Dios está buscando, déjame decirte, con esto voy a intentar acabar. Dios está buscando a hombres y mujeres pecadores, pero que estén dispuestos a un cambio y transformación. Yo no sé si tú eres esa persona. Dios no está buscando a los que están ciegos, porque esas personas ya están ciegas, por mucho que se les diga. Es decir, como dijo el mismo Jesús, no se le da las perlas al cerdo, o al perro, no, al cerdo, ¿no? Darle perlas a los cerdos porque para nada es. Entonces, ¿quién es el único que puede ser útil, recibir las perlas del Señor? Los pecadores, porque todos somos pecadores, pero que estén dispuestos, que están así. ¡Ah! Yo quiero esto, yo quiero.
Yo pregunto, ¿cuántos quieren aquí? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dirán, yo quiero? ¿Tú quieres? ¿Quién más quiere? ¿Quién quiere convertirse a Jesucristo? ¿Quién dice, yo necesito convertirme al Señor? Porque déjame decirte lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, ¿vale? Para que después tú digas, es que a mí nadie me lo dijo. No, esto es lo que va a pasar. Lo que ocurrirá, si tú te mantienes en tu pecado y tú dices, no, yo ya tengo una cierta edad para estar reconociendo cosas, historias. Yo ya sigo para adelante, yo soy el hombre de la casa y ya está. Si tú te mantienes en esa postura, ahí, pues lo que va a pasar es que tarde o temprano Dios vendrá a pedir cuentas. Pero no en los cielos arriba, sino aquí, ahora. Dios vendrá a pedir cuentas. ¿Y cómo pedirá esas cuentas? De una manera muy diversa, que eso ya no soy capaz de explicártelo o de anticipar de qué forma Dios podría hacerlo. Pero cuando eso ocurra, cuando el Señor aparezca a pedirte cuenta, me parece a mí que te va a pillar descalabrado, sin argumento, sin nada que aportar, sin respuestas que decir, sin ninguna preparación. Y cuando Él te diga esto y esto, ¿qué pasa aquí? Puede venir a través de una enfermedad, puede venir a través de una falta de trabajo, puede venir a través de la pérdida de algo que tú amabas, puede ser a través de una circunstancia diversa, y tú llegarás a decir, oh Dios mío, ¿por qué me pasa? ¿Por qué el dolor me ha visitado? ¿Por qué te ha visitado? ¿Por qué va a hacer? Pero cuando uno es joven, uno es fuerte, dice, nah, ya estoy bien aquí, tiramos para adelante, y va todo en viento en popa, y no pasa nada, y si me resfrío, me caigo a la cama 2 horas, y me levanto y ahí, ya estoy listo otra vez, ¿vale? Cuando uno es joven, prepotente un poco, por la fuerza y el vigor que tiene, pero hay ocasiones donde Dios aprieta más la tuerca. Si no funcionó con algo físico, Dios procede al plan C. Y esto ya va más allá. Y ya Dios toca tu mente. Y si esto no funciona, Dios pasa al plan Z, donde Dios ya toca tu espíritu. Y eso ya es todavía mucho más serio. Ya son cosas que ya no manejas, no controlas. Ya tú estás en un torbellino dando vueltas y Dios te lleva donde, la vida te lleva donde te tenga que llevar. Y lo único que va a pasar es que o te endureces más, porque los problemas pueden endurecernos más, o la siguiente es que te vuelvas a caer de rodillas y le pides a Dios, por favor Dios, perdóname ahora y perdóname porque cuando tenía que haberme puesto de rodillas hace 2 años atrás no lo hice y ahora otra vez caigo de rodillas ahora, tenía que haberlo hecho hace 2 años, al final termino cayendo de rodillas, pero además con la espalda hecha polvo. Me habría ahorrado unos cuantos golpes si hubiese venido antes. Eso es lo que va a pasar. Y si esto no es suficiente, déjame decirte, querido amigo, que todavía te queda una cuenta más que dar. Y esa será en el reino de los cielos, en el día de la resurrección, cuando todos estemos delante del trono blanco, delante del Señor, en aquel día del juicio. Ese día o será de gozo o será de una profunda tristeza. Ahora tú puedes elegir qué camino quieres. Yo te aconsejo que tú coges el camino del arrepentimiento, el camino de la conversión, el camino de postrarse y decir, Señor, yo te necesito, Dios. No voy a argumentar más. ¿Yo para qué voy a argumentar más? ¿Para qué voy a estar con esta? Si delante de ti, el Dios Todopoderoso, ¿quién podrá contra ti? Mis argumentos son hormigas delante de ti, Señor. Reconozco ahora. Y si tal vez no eres capaz de verlo, mira, te lo pongo, permíteme, te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos se acuerdan del caso? El jueves, la chica esta, Noelia, a través de la eutanasia, se quitó la vida.
Todos se acuerdan de este caso, ¿no? Qué tristeza trajo a nuestro corazón, ¿verdad? Qué terrible. ¿Te sentiste mal con esa situación? Tristeza, ¿verdad? Bien, nos ponemos tristes con una tragedia de otra persona. Pero mi pregunta es para que tú compruebes si hay un grado de reconocimiento de tu propio pecado. Escucha, presta atención. ¿Lloraste no lloraste? ¿Sentiste pena por Noelia? ¿Pero tú sientes pena por Dios y la tragedia de tanta desobediencia contra Él? ¿Quién se siente mal cuando Dios es abofeteado? ¿Quién tiene pesar en su corazón cuando la gloria de Dios no es honrada? ¿Cuántos sienten tristeza cuando la santidad de Dios no ha sido santificada? ¿Cuántos sienten pena cuando la grandeza de Dios no es admirada? ¿O cuántos sienten pena cuando el poder de Dios no es alabado? ¿Cuántos sienten pena cuando la verdad de Dios no es buscada? ¿Cuántos sienten pena cuando la sabiduría de Dios no ha sido valorada? ¿Cuántos han sentido pena cuando la belleza de Dios no ha sido atesorada? ¿Cuántos han sentido pena cuando la bondad de Dios no ha sido saboreada? ¿Cuántos han sentido pena cuando la fidelidad de Dios no ha sido tenida por digna de confianza? ¿Cuántos han sentido pena por Dios cuando las promesas a Dios no han sido, no se han continuado con fidelidad con Él? ¿Cuántos han sentido pena cuando los mandamientos no se obedecen? ¿Cuántos han sentido pena cuando la justicia de Dios no ha sido respetada? ¿Cuántos han salido a defender a Dios cuando a Dios no se ha respetado en su justicia? Han abofeteado a Dios con argumentos y gente que ha blasfemado a Dios y ha dicho Dios es un tal por cual y palabras duras y ofensivas. ¿Quién se ha sentido ofendido cuando han ofendido a Dios? ¿Cuántos se han sentido tristes y con pena cuando la ira de Dios no ha sido temida, de temor? ¿Cuántos han sentido pena cuando la presencia de Dios ha sido afrentada y ha sido pisada como una flor bonita, hermosa? La han pisoteado. La presencia de Dios. Hemos cantado aquí en el culto y hemos estado ahí. Oh Señor. Había un momento, una presencia de Dios aquí. ¿Alguien podría pisotear ese momento, la presencia de Dios? Hay mucha gente que lo hace. ¿Sabes tú que hay gente que nosotros estamos aquí cantando y hay gente que está comiéndose una magdalena o está mirando el teléfono, mirando el mensaje con la amante a ver qué le ha dicho? Hay gente que está pensando en cualquier otra cosa, hay gente que llega tarde, le da igual la hora en que llega, no hay respeto ninguno por la presencia de Dios. ¿No te ha dado pena que a Dios no se le ame cuando es el único digno de ser amado, respetado más que cualquier otra cosa? El universo de por sí ya es algo maravilloso, hermoso. Tú miras las estrellas y tú dices, qué hermoso, lo amo. Es creación de Dios, pero Dios creó esto que estás viendo. Dios es mucho más hermoso que todo esto y la gente no ama a Dios. Y Dios es el objeto más precioso que hay. Imagínate que los ángeles, que son hermosos, grandes, perfectos, impresionantes, una luz, y ellos se postran ante Dios. Los ángeles admiran a Dios. Los ángeles cantan a la grandeza, a la hermosura, a la belleza de Dios. Y aquí en la tierra la gente está, cada uno de su rollo, aquí yo hago lo que quiero. Y a ti no te da pena que la gente, cada uno esté a su rollo y nadie se cuenta de Dios. Te da pena lo de Noelia, ¿no? Pero no te da pena lo de Dios, que es todavía mucho más fuerte. ¿No eres capaz de verlo? El pecado en algo te está ya anulando un poquillo, ¿eh? Si no lo viste con Dios, si lo viste solo con Noelia, lo verás también contigo, cuando a ti te ofenden. ¿Vale? Eso significa, para eso sí tienes ojo. Pero para Dios,
¿No ves tú el pecado? ¿No lo ves? Quiere decir que ya un ojo ya lo tienes quemado. Te queda uno. Yo creo que aquí, mira, perdón que lo diga así, ¿no? Pero yo creo que aquí, o todos o casi todos, tendríamos que tirarnos al suelo aquí mismo. Y más todavía los que ya tienen quemados los dos ojos, los que no ven nada. ¿Verdad? ¿Sí o no, queridos hermanos? Y está Noé y está Sem contándole a su generación: hijito, nietecito, no cometáis el mismo error de nuestros ancestros, porque esto trae, el pecado trae maldición a una casa, a una familia, a una persona. El pecado trae maldición. Y si tú no lo ves y tú dices, no, yo pecado, yo estoy bien, ya tienes los dos ojos quemados, no estás viendo nada. Y lo que tendrías que hacer es tirarte al suelo. Y si ni eso eres capaz de hacer, pues déjame pensar y tal vez para el próximo domingo te puedo dar una respuesta. Pero es caso complicado, ¿vale? Ahí tenemos el caso de Judas, queridos hermanos. Estaba sentado ahí con los 12, Judas. Estaba sentado, era uno de los discípulos. Que no basta con estar aquí en el cultito un dominguito. Hay que ser transformado de corazón. El corazón. Hermanos, no sé, yo me imagino a Noé. Dice que era de 601 años cuando bajó del arca. Un viejito ya canoso. Hermano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes venir tú, hermanito? Venga, sí, por favor. Venga, este hermanito. Hermano, puede, ven por aquí. Por favor. Yo veo a este hermanito y yo me imagino a Noé. ¿Por no. chico? No precisamente por los chicos, que eso no tiene mucho que ver. ¿Vale? Pero un hombre ya trabajado. Un hombre ya le ha pasado la vida. Y un hombre de experiencia. Y Noé estuvo 100 años construyendo un arca. Las manos de Noé tienen que haber estado llenas de llagas, hechas polvo. Después cuidando los animales, un año cuidando animales. Que no fueron 40 días y ya está, sino que fueron 40 días más casi un año entero dentro del arca, flotando o hasta esperando. O sea, eso fue una odisea. Estos son verdaderos héroes, los que se bajaron del arca. Y yo miro a este hombrecito aquí, bueno, perdón porque digo hombrecito, no tiene, pero yo veo a este hombre y digo, Noé era como un hombre ahí ya gastado, cansado, un hombre curtido, de sol a sol trabajando, pero era un hombre obediente a Dios. Escuchó la voz de Dios y se puso mano a la obra. No le dijo no, le dijo sí, Señor. Y no era perfecto en todas las cosas en el sentido estricto de perfección como la de Jesucristo. Era como nosotros. Sin embargo, Dios halló gracia en Noé, porque Noé estuvo dispuesto a escuchar y a obedecer. Y aunque no fue perfecto en todo, sin embargo, Dios estaba con Noé y le preservó la vida a él y a sus hijos. Por eso, hermano, si tú eres obediente, vas a traer bendición a tu casa. Pero si tú traes pecado, juicio viene sobre tu casa. Elige qué quieres para ti y para tu casa. Mira la enseñanza que sacamos de Noé. ¿Obediencia o pecado? ¿Qué escoges?